Muy buenos días. Le habla Jorge Ruiz del Hospital MedStar Union Memorial Hospital en la ciudad de Baltimore. Mucho gusto estar con ustedes. Hoy vamos a extenderle a los televidentes un mensaje muy importante con respecto a la salud del corazón. Si no saben, yo soy un cardiólogo que trabaja aquí en MedStar Union Memorial Hospital. Incluso soy el jefe de cardiología. Y por eso hoy quiero llevarles un mensaje de qué es la enfermedad de las arterias coronarias, por qué es que los pacientes tienen esta enfermedad, cómo lo tratamos y qué puede hacer usted si tiene la enfermedad o si no tiene la enfermedad y está preocupado con respecto al problema de las arterias coronarias. Bueno, para empezar el tópico, quiero que sepan que yo hablé con mi mamá y buscamos ciertas preguntas de que ella tenía y que muchas de sus amigas tenían con respecto al problema de las arterias coronarias. Y traje las preguntas conmigo para responderle a ustedes hoy. Primero, es importante que entiendan qué es el corazón. El corazón es el órgano principal del sistema cardiovascular. Es una bomba cuyo trabajo es impulsar la sangre por todos los tejidos del cuerpo. Ahora, el tamaño del corazón normal es más o menos el tamaño del puño de una persona. Si estás en casa, mira el puño tuyo y ese es más o menos el tamaño del corazón tuyo. Por lo general, los pacientes tienen el corazón al lado izquierdo y el corazón se llena de sangre e impulsa sangre a todos los tejidos del cuerpo. Normalmente, el corazón impulsa hasta 5 litros de sangre por minuto cuando estamos descansando. Y si estamos corriendo, haciendo algo o bailando con alguien que nos gusta mucho, puede impulsar hasta 10 litros de sangre por minuto, una cantidad extraordinaria. Póngase a pensar, ¿cómo es que el corazón puede hacer su trabajo e impulsar la sangre a los tejidos? Bueno, el corazón lo hace porque tiene arterias que llevan al tejido del corazón sangre que está llena de azúcar y de oxígeno, los dos elementos que el corazón necesita para funcionar. Estas arterias se llaman las arterias coronarias. Ahora, como todos sabemos que el español viene del latín, las coronarias se llaman así porque vienen de la palabra latín corona, que es igual que en español. Las arterias coronarias se sientan encima del corazón, igual que la corona se sienta encima de la cabeza de un rey o de una reina. Estas arterias están encima del corazón. Estas arterias son bien pequeñas. Las más grandes son más o menos de 5 milímetros en diámetro y las más pequeñas se ponen muy chicas a 1 milímetro o menos. Estas arterias, desafortunadamente, a través del tiempo, pueden tener enfermedad. Y la enfermedad puede llegar a que las arterias se vayan tupiendo poquito a poco con colesterol que se acumula dentro de las arterias en sí. Ahora, ¿cuáles son los riesgos? Esa es una de las preguntas que mi mamá me hizo. ¿Cuáles son los riesgos para las arterias coronarias? El primero es alta presión. Alta presión puede traer consigo muchos diferentes efectos en el cuerpo. Puede causar que las arterias coronarias se dañen. Y como resultado, cuando se daña la arteria coronaria, el colesterol puede acumularse en las arterias formando una placa. Y eso nos lleva al segundo riesgo para las arterias coronarias, que es alto colesterol. Cuando el colesterol niveles están muy altos, puede llegar a que el colesterol se deposite dentro de las arterias coronarias y a través del tiempo esa tupición puede ponerse más y más profunda, llevando a que la sangre que está llegando a los tejidos del corazón no puede llegar. El tercero es diabetes. Si usted, televidente, tiene diabetes, sepa que la diabetes es uno de los riesgos más grandes para formar problemas en las arterias coronarias. El cuarto es el fumar. Si están fumando, en combinación con los otros problemas, si tiene alta presión, alto colesterol, diabetes y fuma, todos esos problemas juntos pueden traer consigo la consecuencia de que las arterias se puedan llenar de colesterol. Y el quinto son problemas genéticos.
En muchas familias estos problemas corren más que en otras familias. Ahora, no quiero que piensen de que no haya nada que usted pueda hacer para mejorar la situación si tiene estos riesgos. En realidad hay muchas cosas que podemos hacer. La primera cosa que puede hacer es visitar a su médico. Vaya a su médico para que le puedan chequear la presión, para que puedan chequearle el colesterol, para que puedan chequear si tiene diabetes. Y también pueden darle medicamentos para que sea más fácil dejar de fumar. Ahora, ¿cómo hacemos esto? Cuando el paciente viene a la consulta, podemos chequear la presión, como ustedes han visto, ponen una venda en el brazo y llenan la venda esa hasta que la sangre no está pasando. Y después poquito a poco van abriendo la venda hasta que la sangre pasa de nuevo y ahí pueden determinar la presión de las arterias. La presión normal es 120/80. Si lo tiene mucho más allá de ese número, puede traer riesgo que se formen no solo problemas en el corazón, sino otros problemas de derrame cerebral, lo que llaman stroke, o problemas en los riñones, también que pueden fallar a través del tiempo. Si tiene diabetes, eso se puede revisar simplemente por chequear la sangre o hacer un examen en la orina si tiene demasiado, el azúcar está demasiado alta. Podemos determinar, chequeando un examen de sangre que se llama Hemoglobin A1C, a ver si tiene el azúcar alta durante periodos del día. Si tiene el colesterol alto, también es un examen de sangre. Y por lo general, para tomar ese examen, le pedimos a los pacientes que no coman la noche anterior. Porque si usted va a McDonald's, por ejemplo, y se come una hamburguesa grande con papita y después le chequean la sangre, el colesterol puede estar súper alto, particularmente los triglicéridos. Esa palabra siempre me es difícil, mi mamá siempre me está tratando de ayudar a pronunciarlo correctamente. Bueno, eso por lo general es lo que hacemos en la consulta. Quiero que sepa que hay muchas cosas que podemos hacer. La segunda cosa es explicarle cuáles son las consecuencias de que el colesterol forme placas dentro de estas arterias. Si las arterias forman placas, la placa puede obstruir el flujo de sangre y como resultado el músculo del corazón no recibe la sangre que necesita. Como resultado de eso, el músculo del corazón puede dejar de trabajar bien y eso puede traer consigo consecuencias serias. Porque si el corazón no puede impulsar la sangre a los tejidos, el paciente no puede hacer las cosas que quiere. Tener el corazón impulsando sangre es lo más importante para nosotros sostener la vida. Y si las arterias se llenan mucho de colesterol y obstruyen el pase de sangre, puede traer consigo después consecuencias que el paciente siente. Si la arteria se tupe mucho, el paciente puede empezar a sentir varias cosas. Y vamos a repasar eso porque es muy importante. El primero es que el paciente puede empezar a sentir dolor en el pecho, lo que se llama angina de pecho. El dolor, pues, lo describen como que alguien lo está apretando a uno. Uno siente una opresión en el pecho. Muchas mujeres dicen que es como que sienten como que el brasier está muy apretado, como que lo están apretando a uno. Y esa sensación viene del corazón directamente, porque si el corazón no está recibiendo la sangre que necesita, el corazón grita, dice, tengo problemas. Y eso es la angina de pecho. Cuando eso ocurre, el corazón se puede poner más rígido. Y al ponerse más rígido, la presión de la sangre dentro del corazón sube y eso puede traer que el paciente empiece a sentirse con falta de respiración. Y eso es lo que el paciente a veces dice, que estoy caminando y tengo que parar y respirar porque me falta el aire, porque me sofoco. Y si usted tiene síntomas o de angina de pecho o se está sofocando cuando está haciendo sus cosas, es importante que vaya a ver el médico. En particular, el que el paciente se sienta sofocado, a veces se siente más cuando está haciendo algo de ejercicio, está agarrando algo o está empujando algo fuerte. El corazón también, si no está recibiendo la sangre que necesita, se puede poner irritado. Y eso puede traer consigo de que el sistema eléctrico del corazón pueda perder su nivel. Puede causar lo que se llama arritmias.
Y una de las arritmias, si la arritmia es seria, puede causar que el paciente pierda la conciencia. Si ha perdido la conciencia y nadie sabe por qué, fuera muy importante saber si es a causa de que las arterias estén bloqueadas. Y de momento, si una de estas placas de colesterol se abre, se puede formar un coágulo de sangre encima de la placa y eso puede causar un ataque cardíaco. Eso se llama en inglés un myocardial infarction o un heart attack. Y eso puede ocurrirle al paciente si el colesterol se ha acumulado dentro de las arterias coronarias. Ahora, interesantemente, hoy en día tenemos tratamientos para eso mucho mejor que antes. Y podemos tratar de abortar un ataque cardíaco si usted siente esto de momento y viene al hospital. Ahora, ¿cómo hacemos eso? Si usted viene y tiene un ataque cardíaco, inmediatamente llaman al cardiólogo. El cardiólogo por lo general mira el electrocardiograma, que es una señal que viene del corazón del sistema eléctrico. Si el electrocardiograma indica que tiene un ataque cardíaco, inmediatamente podemos llevar al paciente al laboratorio de cateterización, donde pueden hacerle una caterización. Ahora, la caterización en el hospital de nosotros, que estamos muy avanzados, lo hacemos por la muñeca. Pasamos por la muñeca un catéter muy pequeño y lo ponemos en una posición que podemos inyectar un contraste dentro de las arterias a ver si hay bloqueo. Y si están bloqueadas, podemos tratar de abrir la arteria para que la sangre pueda pasar de nuevo. Ahora, yo traje conmigo un stent para que ustedes lo vean. Si tenemos que abrir la arteria, ponemos este stent, que es como una malla metálica, para que la sangre pueda pasar. Ahora, yo traje uno conmigo para que vean el tamaño del stent, que en realidad no es tan grande. Me dan un segundito. Mire, esto es un stent. Y esto es lo que ponen, esta malla metálica, es lo que ponemos dentro de las arterias coronarias de momento si usted viene con un ataque cardíaco. Este stent está montado en un globo. El globo se abre y el stent se expande dentro de la arteria para quitar la sangre que ha formado un coágulo y empujar el colesterol hacia el perífero para que la sangre pueda pasar sin dificultad. Como se da cuenta, hoy en día tenemos muchas cosas que podemos hacer. Y si hay muchos bloqueos de las arterias coronarias, podemos también hacer lo que se llama cardiac bypass o una operación de bypass. Esas operaciones son hechas por los cirujanos cardiovasculares. La operación lo que hacen es que abren el pecho y después ven las arterias coronarias donde están tupidas, donde están bloqueadas. Y después lo que hacen es que cosen una arteria que vaya más allá donde está el bloqueo. Por ejemplo, si el bloqueo está aquí en el centro, ponen una arteria que vaya más allá para que la sangre siga llegando a los tejidos del corazón. Ahora, estas son operaciones grandes y tienen que ir a un cirujano que sepa hacerla bien. Y aquí en MedStar hacemos muchas de estas operaciones, tenemos mucha experiencia con lidiar con este tipo de problemas. Ahora, es muy importante que sepan qué se puede hacer para prevenir el problema de las arterias coronarias. Y le digo, esto es algo que yo personalmente estoy haciendo porque en mi familia hay muchos pacientes que han tenido problemas de las arterias coronarias. Incluso yo he tenido que ir a mi cardiólogo para ver qué puedo hacer yo para prevenir de que las arterias mías se llenen de colesterol. Ahora, ¿qué hice yo en el caso mío? Primera cosa, fui a ver a mi médico. La doctora mía se llama Dr. Ketla Getzway, que está en Harbor Hospital. Ella es mi cardióloga. Y ella lo que hizo, me tomó la presión. Y vio que la presión mía estaba un poquito alta. Y me di cuenta de que estaba sobrepeso. Si podía perder un poquito de peso, la presión iba a bajar. Incluso eso es lo que ha ocurrido. Hoy en día he perdido 12 libras y la presión ha bajado bien. Perfecto. Número 2, ella chequeó mi colesterol y se dio cuenta que el colesterol mío, a pesar de yo ser cardiólogo, estaba un poquito alta. Y por eso ella me empezó a mí en una medicina para bajar el colesterol.
Y hoy en día hay muchas medicinas para tratar el colesterol. Muchas medicinas muy efectivas que pueden dramáticamente bajar los niveles de colesterol. La tercera cosa que hizo es que me preguntó que si tenía síntomas. Me preguntó, oye, mira Jorge, cuando tú estás caminando en el hospital, ¿sientes pena en el pecho? ¿Tienes dolor en el pecho? Le dije que no, gracias a Dios. Me preguntó, oye, ¿puedes subir las escaleras y no te sofoques? Le dije, no, gracias a Dios no he tenido ningún problema. Y por eso no hizo ningunos otros estudios. Pero si usted tiene esos problemas, podemos hacer una prueba de esfuerzo que se llama en inglés un stress test. Y el stress test lo que hace es que sube las demandas sobre el corazón y después miran a ver si el corazón tuyo puede llegar a las demandas del estrés. Te ponen a correr a ver si las demandas suben, si el corazón tuyo puede hacerlo. Y si no lo puede hacer, puede indicar de que tiene algún problema en las arterias coronarias. También, si quieren ver las arterias directamente, se puede hacer por medio de un CAT scan. Si tiene el hospital suyo un CAT scan sofisticado, pueden mirar las arterias en detalle a ver si tiene bloqueo. Y si no, si hay alta sospecha, pueden hacer una cateterización, donde directamente miran si las arterias tienen problemas de bloqueo de colesterol. Ahora, después que ella me empezó en esta medicina, ahora me toca en realidad y tengo que volver a verla para ver cómo los niveles de colesterol han bajado, a ver si mi riesgo, que antes estaba aquí, si lo podemos bajar un poquito más. Ahora, la otra cosa que puede hacer muy importante es hacer ejercicio. El ejercicio es una parte muy importante porque el corazón y los músculos están conectados. Si los músculos se están moviendo, el corazón tiene que suplirle más sangre. Y por eso es como un ejercicio también para el corazón. Y un ejercicio excepcional para nosotros, particularmente los latinos, es bailar. El baile es algo extraordinario. Es un ejercicio muy bueno. Y quiero decirle, yo tengo 3 hijas muy bonitas. Y cuando llego a la casa, de vez en cuando, nos ponemos ahí a bailar. Y eso es muy bueno, fuera muy bueno para el corazón, muy bueno para la alma, muy bueno para las cosas que, para la vida en general, el bailar es increíblemente bueno. En resumen, para que entiendan bien, las arterias coronarias son una parte muy importante del corazón. Ellas traen sangre que están llena de oxígeno y azúcar a los tejidos del corazón para que el corazón pueda hacer su trabajo. A través de los años y a través de muchos riesgos, las arterias pueden llenarse de colesterol. Los riesgos son alta presión, el colesterol alto, diabetes, el fumar y también si tienen problemas genéticos, si corren su familia. Ahora, algunas de estas cosas no podemos cambiar. La familia en que nacimos no se puede cambiar, pero sí podemos bajar la presión, sí podemos controlar la diabetes, sí podemos dejar de fumar y hoy en día hay muchos medicamentos para ayudar con eso. Y si tiene síntomas, ir a ver a su doctor. Y los síntomas, recuerden, angina de pecho, si siente esa pena, como que alguien lo está apretando cuando está haciendo ejercicio en particular. Si se sofoca cuando está haciendo ejercicio. Y también si pierde la conciencia. Esas son cosas muy importantes que hable con su doctor. Si ellos descubren a través de una prueba de esfuerzo o una cateterización que tiene bloqueo en las arterias coronarias, hay cosas que podemos hacer. Esa arteria se puede abrir con un stent, que es lo que le enseñé. Le enseño otra vez. El stent se puede utilizar para tratar de abrir la arteria. O bypass, que es una operación en la cual el cirujano cardiovascular cose arterias más allá donde está el bloqueo. Si usted está preocupado por esto, por favor, le exijo, vaya a su médico, que hay cosas que podemos hacer. Y si quieren ir a un hospital y quieren ir a uno de los de MedStar, le vamos a dar el número al final. Pero con mucho gusto, para que se cuiden, porque mucha gente nos necesita a nosotros. Quería darle muchas gracias a ustedes y estoy dispuesto a recibir sus preguntas. Any questions?